conducta diaria afloran este tipo de estereotipos. Está en la línea telefónica esta mañana y nos da gusto saludar al presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, Ricardo Bucio Mujica. Muchas gracias, Ricardo. Saludos, buenos días. ¿Qué tal, Salvador? Muy buen día. Saludos, Ana María. Saludos, Francisco. Ya está aprobada la ley. ¿Qué avance representa en materia de las funciones del Consejo y de combatir este fenómeno de la discriminación en México, Ricardo? Pues uno primero, ya lo acaban de mencionar, es que se homologan las definiciones a lo que establecen hoy día los tratados internacionales, y con ello, digamos, es una armonización que se hace a esta ley del 2003 con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011. Hay que recordar que cuando se hizo esta reforma y se incorporaron los tratados internacionales a la Constitución, el derecho que más creció exponencialmente es igualdad y no discriminación, porque es el único que está de manera transversal en todos los tratados internacionales de derechos humanos. También se establecen una serie de propuestas de medidas para la acción de la política pública, un paquete que ahora se denomina medidas de igualdad, donde hay unas que son medidas de nivelación, medidas de inclusión, acciones afirmativas, que dan cuenta de lo que deberían de hacer las autoridades para prevenir la discriminación. Es decir, tiene que haber una acción proactiva, tiene que haber modificaciones en el cambio, en la forma de diseñar las políticas, pero también en la acción de las instituciones, y esto está definido ahí ahora como obligaciones. Igualmente hay posibilidad, como se mencionó, de actuar en contra de actos cometidos por particulares. Hasta ahora lo que podíamos hacer es recibir quejas, y si el particular aceptaba la conciliación, el CONAPRED podía actuar, pero si no la aceptaba, ahí terminaba el proceso. Ahora ya tienen facultades también para pedirle a los particulares una acción específica. Sí, y para imponer medidas cuando estas no se cumplan, medidas que incluso pueden ser medidas de restitución de los daños causados, medidas de garantías de no repetición, amonestaciones públicas, y cuando todo eso no se cumpla, también enviar el proceso a tribunales administrativos. ¿Por qué no nos das un ejemplo específico? O sea, ya nos empezaste a dar información de cómo podría esto impactar la vida diaria de personas que se sienten discriminadas, pero danos un caso específico de cómo va a funcionar esto de ahora en adelante. Mira, un ejemplo es el caso que conocimos hace un mes quizá, una niña que fue dada de baja en Monterrey por una escuela particular por tener dos papás y no tener papá y mamá. Es un caso que conocemos, se abrió la queja, el CONAPRED intervino con la escuela, y la escuela no quiso someterse, tal cual dice la ley, al proceso de conciliación. Es decir, no quiso llegar a un acuerdo para reparar el daño, que era la reinscripción, y además para evitar la repetición de los hechos, es establecer medidas en los lineamientos de la escuela que estén acordes a lo que dice la Constitución y no solo a lo que cree la directiva de la escuela. Claro. La escuela ya no podrá oponerse en razón de que la ley le da la posibilidad hasta ahora. Estará obligada a atender, digamos, las recomendaciones del CONAPRED. La ley, en general las instituciones públicas estarán obligadas, vamos a tener que buscar el mecanismo efectivo para eso, pero estarán obligadas a no imponer sus criterios particulares por sobre los criterios generales que son los de la Constitución. Correcto. En tu experiencia, Ricardo, un problema que es más bien de orden social, ¿no? Las prácticas de discriminación creo que son más bien de orden social. ¿Qué tanto, cómo es el tránsito o cómo es el proceso, cómo una ley termina cambiándote la práctica social? En tu experiencia, ¿cómo pasa este proceso? Porque la gente se entera que ya hay una restricción sobre una práctica que solías hacer, o porque, no sé, hay una campaña que en este caso podría ser de CONAPRED, que nos dice cuáles son las consecuencias de algunas de estas prácticas. ¿Qué es lo que sucede socialmente? Sí, yo creo que de inmediato ninguna ley modifica las prácticas sociales. Lo que sí hace es que detona procesos, en este caso obliga no solo a este organismo, sino a muchos organismos a trabajar, por ejemplo, en los cambios culturales, la cultura social.
La ley del CONAPRED tenía restricciones como las que le mencioné, que se están modificando, pero tenía una enorme cantidad de posibilidades de hacer casi todo lo que se nos imaginara, lo que nos diera la imaginación y los recursos para prevenir la discriminación. Es decir, trabajar en los contenidos curriculares, trabajar con medios de comunicación, trabajar con iglesias, clubes deportivos, en la capacitación de servidores públicos, dando opiniones al Poder Judicial, haciendo propuestas de modificación, no como iniciativas, pero sí como opiniones al legislativo. Es decir, tenemos una enorme cantidad de atribuciones que ahora, además ya no solo con la perspectiva de esta ley, sino sobre todo con la de la reforma constitucional y la que tiene hoy día el Plan Nacional de Desarrollo, y como recordaremos dice que tiene como síntesis lograr que México sea una sociedad de derechos en donde todos podamos ejercer los derechos constitucionalmente reconocidos, y eso se llama igualdad y no discriminación. Todo esto obliga, entonces, da la posibilidad a las instituciones públicas, ya no solo al CONAPRED, sino a todas las instituciones públicas de trabajar en este tema, del gobierno federal. Claro. Ricardo, ayer nos enteramos hoy por los diarios, se aprueba una ley en el estado de Jalisco, el Congreso Estatal, para permitir las uniones entre personas del mismo sexo. ¿Qué opinión te merece este tema? Mira, creo que es importante en términos de lo que ha pasado en particular respecto a la legislación antidiscriminatoria en el estado de Jalisco. Es uno de los muy pocos que no tiene ley estatal, es uno de los muy pocos que no han logrado discutir estos temas al interior del propio Congreso, pese a que los cambios comenzaron hace 12 años, pero es un tema limitado, en cuanto a que en el 2010 ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como constitucional el matrimonio igualitario. Así es. Es decir, es un paso, pero me parece un paso restringido. Yo espero que sea, a partir de ahí el Congreso también apruebe el matrimonio igualitario. Muy bien. Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, muchas gracias por platicar con nosotros. Esperemos que esta nueva ley pues amplíe en la práctica las facultades y el avance de la cultura de la no discriminación entre los mexicanos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días al presidente del CONAPRED. Con esto hacemos una pausa muy breve. Hay varios comentarios en Twitter, Ana María, no sé si tú tienes por ahí alguno.